El derecho a la reproducción nunca ha sido simplemente una cuestión de elección para las latinas. Con el pasar de los años, nuestras opciones han sido limitadas por la pobreza y la discriminación y una larga historia de esterilización coactiva. Debido a la falta de seguro médico y las leyes restrictivas de asistencia social, muchas latinas no reciben una atención sanitaria básica y ni siquiera pueden pensar en el aborto como una opción posible. La prevención de los embarazos indeseados es otro tema difícil. A causa de las creencias religiosas y la falta de una enseñanza sexual acertada en el hogar y en la escuela, generalmente se habla poco de la anticoncepción y nunca se habla de la actividad sexual. Sin duda, la pobreza, el género, la discriminación étnica y racial, todos ellos han presentado obstáculos en el pasado y hoy en día todavía lo son. Como latinas, hemos de situar la salud reproductiva y el derecho a la reproducción en un marco más amplio. Para muchas familias latinas y sobre todo para las latinas jóvenes, el aborto es un tema complejo. Es importante tener en cuenta que existen opciones y el aborto puede ser una de estas. Uno de los primeros pasos en la comprensión del contexto del derecho al aborto es tomar conciencia de la historia. Esta película está basada en mi historia personal. Tuve un aborto ilegal, con los ojos vendados y sin anestesia. Nunca vi la cara de la persona que me hizo el aborto. Mi propio médico, que se negó a hacerme un aborto sin peligro, ahora trataba de salvarme la vida. Esta película sigue las historias de lo que yo y muchas otras mujeres vivimos y después documenta el desafío de proveer un aborto sin peligro hoy en día. Cuando el aborto era ilegal, miles de mujeres murieron. Cuando llegaban aquí, las recibíamos con una temperatura de como 105, sangrando y completamente infectadas. Algunas murieron en shock porque no decían la verdad sobre lo que había ocurrido. Ellas creían que solo queríamos la información para entregarlas a la policía. Ellas, pues, eran simplemente amas de casa que sentían que no me alcanza el dinero para tener otro hijo. Sabía que podía perder mi licencia médica. Sabía que podía ir a la cárcel. Y en la misma forma en que yo tenía que confiar en que las mujeres que llegaban a mí no iban a presentar cargos en contra de mí, que podrían mandarme a la cárcel, ellas tenían que confiar en mí, en que les daría una buena atención médica y en que no les haría daño. Y eso realmente daba miedo en esos días. A las mujeres les asustaba mucho viajar tan lejos, hasta un pequeño pueblo en el este de Texas, para ver a un médico desconocido. Venían en autobús, en tren, en carro, y tenían que confiar en que saldrían de allí intactas y vivas. Antes de documentar la época de los abortos ilegales, es importante tener una idea de lo que ha ocurrido desde la legalización del aborto. Después de un siglo de tragedias y un movimiento nacional para legalizar el aborto, en 1973 la Corte Suprema le dio a las mujeres el derecho a elegir. La lucha para proteger este derecho es constante.
Yo recuerdo la última vez que hicimos una manifestación y caminamos por la calle. Yo pensé que ya no tendríamos que hacer esto. Cuando se ganó la decisión de la Corte Suprema, todas pensamos, ya está, ganamos, y nos relajamos. Pero al mismo tiempo existían esos grupos que se estaban organizando para revocarla, y lo que hicieron fue socavarla, poco a poco, porque después no se permitía que Medicaid pagara los abortos de las mujeres pobres. Y después surgió lo del permiso del esposo. Y después no se podía darle servicios a menores de edad sin notificar a los padres. Lo que significa es que uno siempre tiene que estar en alerta. Estamos oyendo sobre agujas de tejer nuevamente. Estamos oyendo sobre los lavajes con lejía nuevamente. Y tal vez no se lo estén diciendo al médico, ni al juez con el que terminan hablando, ni al trabajador social en el hospital, pero hay muchachas que lo están haciendo. Aunque la historia se puede estar repitiendo ahora, esta historia empieza cuando el aborto era ilegal. Hasta mediados del siglo XIX, los abortos eran legales y estaban disponibles en los Estados Unidos. Tanto el Estado como la Iglesia permitían los abortos si ocurrían antes de que la madre sintiera el primer movimiento fetal. En 1847, la Asociación Norteamericana de Medicina de formación reciente inició una campaña para profesionalizar la medicina y hacer lo que ellos llamaban charlatanería fuera ilegal. Incluyeron en la prohibición las parteras y los herboristas. Las iglesias católica y protestantes se unieron al establecimiento médico en expresar su condena. Las leyes que restringían el aborto se siguieron diseminando y a fines del siglo, tanto el control de la natalidad como el aborto eran ilegales en la mayoría de los estados. Si una mujer necesitaba atención médica después de un aborto mal hecho, enfrentaba una situación peligrosa. A pesar de tener una infección y de estar sangrando, se le obligaba a testificar en contra de la persona que le había hecho el aborto antes de poder recibir atención médica. Desde fines del siglo XIX hasta 1973, se hacían al menos 500,000 de abortos clandestinos e ilegales por año. Algunas mujeres conseguían intervenciones bien hechas, pero la mayoría de ellas enfrentaban callejones de mala muerte. Tenía 17 años. Estaba casada. A los 10 meses de casada tuve una bebita. Ella estaba muy enferma y el médico me dijo que si alguna vez tuviera otro hijo me iba a morir. A los 3 meses volví a quedarme embarazada y me sentía aterrorizada. No podía tener ese bebé, porque si lo hacía y me moría, ¿quién cuidaría a la bebita que tenía? Así que pregunté a las mujeres jóvenes donde trabajaba si había alguien que me pudiera ayudar a hacer algo. Y me mandaron a una mujer que vivía en una choza y me puso, creo que fue un pedazo de corteza de un olmo deslizadizo, y me lo puso en el útero. Y me dijo, ahora vete a tu casa, se hinchará, tendrás dolor y probablemente te suba un poco la fiebre, pero tendrás un aborto. A los 2 días tenía un dolor terrible, así que fui a ver a la mujer. Y me dijo, te dije que no volvieras. Y yo le dije, no tengo ningún otro lugar donde ir. Simplemente me apretó contra su pecho y me dijo, querida mía, ¿pensabas que era tan fácil ser mujer? Los abortos ilegales eran costosos y peligrosos, así que algunas mujeres trataban de hacerse un aborto ellas mismas. Lola Hughes era la bailarina principal de la compañía de baile José Limón. Estaba casada y tenía una bebita cuando murió de un aborto autoinducido. A pesar de que estaba usando un dispositivo intrauterino para el control de la natalidad, Lola quedó embarazada. Un médico le dijo que el dispositivo causaría que el bebé fuera deforme, pero que sacarlo pudiera causar un aborto natural. Lola analizó los riesgos y decidió que le sacaran el dispositivo intrauterino. Cuando volvió al consultorio, el médico le dijo, lo siento,
Consulté con mis colegas y no puedo hacer nada que me implique en un acto ilegal. Ahora el tema del aborto es un tema candente. Simplemente no me puedo implicar. Y ella dijo, entonces creo que lo haré yo misma. Se perforó una vena y le entró aire al sistema circulatorio. A principios de la década de 1960, un movimiento de base para cambiar las leyes empezó a diseminarse por el país. La primera llamada a acción estuvo inspirada por una mujer, Pat McInnes. Pat trabajaba en un hospital donde había visto a cientos de mujeres con complicaciones y abortos ilegales. El método de Pat era llegar a la gente uno por uno con información sobre legalizar el aborto. ¿Está a favor del aborto por cualquier motivo? Todos los años unas 100,000 mujeres, y estoy hablando de californianas únicamente, se someten a abortos mal hechos o ilegales. Creo que de por sí es una cifra astronómica y como mujer siento una enorme indignación al pensar que las mujeres se someten a atención inferior para un procedimiento de cirugía que no es peligroso. Pat nombró su organización incipiente, Sociedad para el Aborto Humanitario. A lo largo de la década de 1960, la lucha por el derecho del aborto pasó a ser uno de los movimientos sociales de más rápido crecimiento en la historia de los Estados Unidos. La gente estaba dispuesta a desafiar la ley y, si fuera necesario, correr el riesgo del arresto. Algunos de nosotros teníamos sentimientos muy fuertes y dijimos, creo que deberíamos violar la ley. Creo que deberíamos aconsejar a las mujeres y ayudarlas a conseguir abortos, aunque sea contrario a la ley. Con un grupo de 21 miembros del clero, el reverendo Moody organizó una red gratuita para dar consejos a todas las mujeres con un embarazo indeseado que necesitaban ayuda. Sentí que podía justificar estar presente por ella. Sea lo que sea su decisión, no solo si fuera a tener un aborto, sino también tener el niño y darlo en adopción, o tener el niño y quedarse con él. Sea lo que sea, trataríamos de ayudarla a hacerlo. Y como personas religiosas, personas que cuidábamos a la parte espiritual de las personas, era imposible que lo pudiéramos hacer sin cuidar también a sus cuerpos. Líderes religiosos de todo el país empezaron a pronunciarse a favor de los derechos de la mujer. Uno de los conceptos erróneos sobre la década de los 60 es que éramos principalmente un movimiento de derechos civiles. Creo que derechos humanos hubiera sido un término más apropiado, porque hablábamos todo el tiempo de dignidad, libertad y justicia. El hecho de no considerar que una mujer es capaz de tomar decisiones adecuadas, médicas, espirituales, morales, sobre sí misma y sobre su propio bienestar, sobre su familia, por supuesto que es una denegación de la humanidad básica de la mujer, de los derechos que le otorgó Dios. A medida que el público fue tomando conciencia, las legislaturas estatales en todo el país empezaron a hablar sobre cambiar las leyes. En el estado de Nueva York, activistas a favor de la libertad de elección lograron hacer que el tema se sometiera a votación en la legislatura. Hay muchos que dicen que este proyecto de ley es aborto a pedido. Yo les digo que en el estado de Nueva York ya tenemos aborto a pedido. Toda mujer que quiere hacerse un aborto se lo puede hacer. Y lo que realmente cuenta es cuánto dinero tiene para gastar. Si tiene $25, se lo hacen aquí, en las circunstancias más deplorables. Y si no tiene los $25, se puede hacer un aborto ella misma. Y, desgraciadamente, eso está ocurriendo con mayor frecuencia que lo que ustedes o yo estamos dispuestos a admitir. El voto final fue un empate. Cuando el presidente de la Cámara levantó el mazo para anunciar la derrota de la propuesta de ley, George Michaels pidió la palabra.
Mr. Speaker, El asambleísta George Michaels representaba a un distrito predominante católico. Su electorado esperaba que votara en contra de la propuesta de ley y lo hizo. Esperaba que esto no ocurriera jamás. Sé perfectamente que este es el fin de mi carrera política. Pero, ¿qué sentido tiene que me elijan o que me vuelvan a elegir si no puedo defender lo que pienso? No puedo pararme aquí con la conciencia limpia y ser el voto que derrota este proyecto de ley. Por lo tanto, señor presidente, solicito cambiar mi voto negativo a un voto afirmativo. El voto de George Michaels dio fin a su carrera política, pero para miles de mujeres que vivían en Nueva York y para las que podían pagar para viajar hasta allí, el aborto ahora era legal. El voto en Nueva York sentó las bases de la decisión de la Corte Suprema Roe contra Wade. Sarah Weddington era una graduada reciente de la Facultad de Leyes cuando decidió desafiar la ley contra el aborto en Texas. Este caso pasó a ser Roe contra Wade. Jamás olvidaré la noche anterior al argumento oral, porque estaba tan nerviosa. Había hecho un puñado de divorcios no disputados, testamentos de gente sin dinero y una adopción. Esa era toda mi experiencia como abogada, pero había pasado casi 3 años preparándome para pararme ante la Corte Suprema. El tema del aborto tenía un significado personal para Sarah. Cuando era estudiante de leyes, ella y su futuro esposo fueron a México para que le hicieran un aborto ilegal. Estaba en la corte y de repente recordé vívidamente esa clínica en México. Entonces resurgió mi determinación de que ninguna mujer tuviera que pasar por eso y de que haría todo lo posible para que eso no fuera necesario. No estamos aquí para defender el aborto. Estamos aquí para defender que la decisión de si una mujer específica seguirá o no adelante con su embarazo debería ser únicamente la decisión de esa mujer, que de hecho tiene el derecho constitucional a tomar esa decisión por sí misma. En años recientes, los esfuerzos para limitar el derecho al aborto han estado concentrados en las legislaturas y en las cortes. En la última década, se pasaron más de 350 leyes que restringen los derechos reproductivos de las mujeres. Nuevamente, a las mujeres les está resultando difícil encontrar servicios de aborto que sean seguros y sanitarios. En Kentucky, como en más de otros 30 estados, el financiamiento del aborto solo está disponible en casos de violación, incesto o peligro de muerte. Esta joven enfrentó serios obstáculos cuando quiso dar fin a un embarazo muy anormal. Fuimos para el ultrasonido. La doctora White nos estaba diciendo que algunos bebés nacen sin un riñón, que algunos bebés nacen sin corazón o algún otro órgano. Después nos dijo, bueno, su bebé no tiene tejido cerebral. Fue lo más terrible que oí en mi vida. Para que no tenga que sufrir el trauma de dar a luz a un bebé sin ninguna probabilidad de que sobreviviera, ella decidió terminar el embarazo. Pronto se enteró que la cuenta de varios miles de dólares no estaría cubierta por Medicaid. Con la ayuda de la Unión Norteamericana para los Derechos Civiles, Angela finalmente consiguió el pago de la intervención. Hay un grupo en el estado que está apasionadamente en contra del aborto, por cualquier motivo. Punto, nunca. No hay nada en este mundo que sea tan blanco y negro. Y uno está tratando con gente que no está involucrada en una decisión médica y están tratando de tomar decisiones demasiado generales. Si uno alguna vez miró a los ojos de una mujer cuando acaba de decirle que su bebé está condenado, si lo pudieran ver, sabrían porque esto tiene que seguir siendo legal y sin peligro, y porque no debe haber más impedimentos para estas mujeres.
En una serie de decisiones a partir de 1976, la Corte Suprema declaró que los estados podían requerir que una menor de edad informe a sus padres antes de hacer un aborto. Ahora hay leyes en 44 estados que requieren la participación de los padres. La mayoría de estas leyes están enforzadas estrictamente. Para las adolescentes con situaciones difíciles en su hogar, el mundo se les cierra. Hay ciertamente algunas mujeres jóvenes que, por diversos motivos, y desgraciadamente el maltrato físico es uno de ellos, que absolutamente no se lo pueden decir a los padres. Y entonces hablamos con ellas sobre un permiso judicial especial. Hay algunos condados en este estado en los que los jueces están totalmente opuestos al aborto, sin importar las circunstancias, y causa que algunas mujeres jóvenes vayan a un proveedor incompetente para que les hagan un aborto, a alguien que lo hace ilegalmente, que sin duda esta gente sigue existiendo, o que traten algún método casero. Y todavía sigue habiendo mucho de eso en Alabama. La mayoría de los estadounidenses están a favor de la elección. Creen que una mujer tiene derecho a tomar su propia decisión. Los que se oponen al aborto llevan a cabo su misión en dos frentes. Una es mediante las leyes estatales, en que se promulgan leyes que creen impedimentos para que las mujeres se hagan un aborto. Otra es mediante protestas en las clínicas. ¡Por favor, no dejen que las lastimen! ¡Mataron a una mujer! Antes de que el aborto fuera legal, muchas mujeres morían de abortos autoinducidos. Hoy en día, las salas de emergencia de los hospitales están informando que están volviendo a tratar a mujeres que recurren a métodos peligrosos. Chris era estudiante de sociología en una universidad estatal cuando descubrió que estaba embarazada. Como muchas mujeres de su edad, no estaba preparada para tener un hijo. Chris fue a una clínica durante una ola de protestas. Fui con ella y esperamos en la sala de espera, no sé por cuánto tiempo, y había gente afuera protestando, y ella realmente tuvo una experiencia muy mala ahí. Chris quedó embarazada de vuelta cuando su método de control de la natalidad falló. No quería volver a una clínica porque su primera experiencia había sido tan traumática. Chris había estado estudiando medicina natural y decidió usar hierbas para provocarse un aborto. Al poco tiempo empezó a tener dolores. Cuando los dolores se pusieron realmente fuertes, ella pensó que estaba abortando y tuvo convulsiones en la tina. Después se enteraron de que había tenido un embarazo ectópico y que el dolor que había estado sintiendo era porque tenía una hemorragia, porque dijeron que había sangre seca en el alrededor de su útero. Y eso fue lo que la mató. El nivel de desesperación ya está presente. Son las mujeres jóvenes, las mujeres pobres, las mujeres que sienten que no se lo pueden decir a nadie, que se sienten socialmente aisladas a causa del dilema en que se encuentran. A medida que los estados aprueban leyes cada vez más restrictivas, que lo hacen cada vez más difícil, que reducen más y más el acceso, vemos que esas cifras aumentan. Por lo tanto, las acciones contra el aborto están motivadas por creencias religiosas. Esta mujer era la administradora principal de un centro de salud femenina que proporcionaba una gama completa de servicios, incluyendo adopción y aborto. Debido a su trabajo, la amenazaron con excomunicación de la Iglesia Católica. Cualquier persona que participe en el esfuerzo deliberado y exitoso de expulsar un feto no viable del útero de la madre incurre excomunicación. Lo que más asusta es que si esto hubiera sido en otro tiempo, me hubieran quemado viva en la estaca. No me habrían entregado un papel que decía que había dejado de ser católica o que no podía volver a comulgar. Pero eso no me va a silenciar. Y voy a seguir hablando. Y quiero ser esa fuerza. Quiero ser la persona que dice, pero esto nos afecta a todos.
Las mujeres vienen a clínicas como Reproductive Services y las clínicas de otros proveedores de aborto en todo el país, bajo las circunstancias más increíbles. Las tratamos con respeto y les damos la atención médica de alta calidad que merecen. Desde la decisión de 1973, el clima ha sido peligroso para las clínicas de abortos, con más de 12,000 incidentes de violencia y terror. 7 asesinatos son los actos más violentos. Un hombre irrumpió en la clínica de abortos Planned Parenthood y abrió fuego con un rifle. A los pocos minutos hubo un ataque idéntico en una segunda clínica a 1,5 millas de distancia. Violencia en una clínica de abortos de Florida. Simplemente se acercó, corrió detrás del médico y le disparó a quemarropa. Más de 80% de los condados de los Estados Unidos no tienen proveedores disponibles. Los que ofrecen servicios enfrentan serias amenazas. Gracias a que médicos y personal de clínicas están dispuestos a proveer abortos sanitarios y seguros, algunas mujeres todavía pueden decidir por sí mismas. El futuro de los derechos de la mujer depende de las personas que se declaran y que toman acción. Gente que cree que toda mujer debe de tener derecho a tomar sus propias decisiones y que estas decisiones se deben de proteger. Trabajé con la mayoría de los médicos asesinados. Los conocí personalmente. Cuando pasaron esas cosas tan terribles, nos sentimos tan aislados, tan solos, tan vulnerables. Cierro la puerta con llave y salgo a la noche y pienso, tal vez no volveré mañana. Pero entonces se me presenta la cara de mi amiga que murió de un aborto autoinducido. Y sé que si no vuelvo al día siguiente, habrá otra. Por más que nos esforzamos, esas cosas siguen pasando. Después de la bomba incendiaria en nuestro consultorio, todo el personal de nuestro consultorio y también mi familia nos causó bastante lucha. Nos cuestionamos si yo debería seguir haciendo eso. Y para mí fue una combinación de tomar mis propias decisiones sobre mi vida y también tener que tomarlas porque no estoy sola. Tengo una familia y tengo que ser sensible a sus emociones y sus sentimientos son muy importantes para mí. Luego, mi hijo. Yo quería que él entendiera que hay gente en nuestras vidas que nos puede hacer daño y que necesitamos estar conscientes de ello. Y mi esposo se preocupaba mucho. No quería que siguiera y tuvimos que hablarlo. Finalmente, él cambió de opinión y llegó a la misma conclusión que yo. O sea, si uno no vive según lo que cree, ¿para qué vive? Como vieron en este documental, los derechos de las mujeres están en peligro en todo el país. Necesitamos esforzarnos juntos en proteger la libertad reproductiva. Lo que es importante es que cada uno de nosotros tenga un papel activo. Hemos reunido unos recursos para ayudarles a vivir sus principios.